En una casa pintoresca y desgastada, ubicada en las afueras de una ciudad bulliciosa, vivían Lilia y su hijo, David. La casa, con su pintura descascarada y sus tablas del piso chirriantes, era un testimonio de los años de dificultades y resiliencia que Lilia había enfrentado. Enviudada incluso antes de que David naciera, la habían dejado sola para navegar por el mundo, con el peso de la inminente maternidad presionando sobre sus hombros. El abandono de su marido había sido un golpe aplastante, pero lo soportó con silenciosa dignidad por el bien del niño que crecía dentro de ella. La vida de Lilia era un mosaico de trabajos ocasionales, cada día una lucha por mantener a David y mantener un techo sobre sus cabezas. A pesar de la perpetua nube de incertidumbre financiera, ella se esforzó por infundir calidez y amor en su hogar. Ella quería que David tuviera una infancia marcada por momentos de alegría, en lugar de eclipsada por la necesidad. Sus sacrificios fueron muchos: saltarse comidas, anular deseos personales, todo por el sueño de ofrecerle a David un futuro más brillante que su pasado. La casa, aunque humilde, estaba llena de evidencias del amor y sacrificio de Lilia. Cada rincón guardaba recuerdos de los días que habían pasado juntos, noches en las que se acurrucaban bajo las mantas para protegerse del frío, o mañanas en las que el sol se abría paso a través de las grietas de las paredes, prometiendo un nuevo día, una nueva oportunidad. Cada decisión de Lilia fue impulsada por la esperanza de la felicidad de David, incluso si eso significaba su propio malestar. Sin embargo, a medida que David crecía, Lilia se hizo dolorosamente claro que los valores que ella intentaba inculcarle estaban siendo lentamente erosionados por su creciente resentimiento hacia su estado empobrecido. Los ojos de David, alguna vez llenos de la alegría inocente de la juventud, ahora a menudo se cubrían con un velo de insatisfacción y derecho. Parecía creer que el mundo le debía más, una creencia que dolía profundamente a Lilia. Se preguntó dónde se había equivocado y qué más podría haber hecho para enseñarle la gratitud y el valor del trabajo duro. La vieja casa, con su techo con goteras y ventanas con corrientes de aire, era un testigo silencioso de la dedicación de Lilia y el creciente descontento de David. Era un símbolo del amor de Lilia, un amor tan profundo que estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad por el bien de su hijo. Sin embargo, también fue un recordatorio del creciente abismo entre madre e hijo, una brecha que Lilia temía que nunca se salvaría. En los momentos de tranquilidad, mientras contemplaba la casa que tanto había luchado por mantener, Lilia no podía evitar sentir una punzada de tristeza, preguntándose si sus sacrificios alguna vez serían verdaderamente comprendidos o apreciados por quien más amaba. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la atmósfera dentro de la pequeña y desgastada casa que compartían Lilia y su hijo, David. Donde antes existía una apariencia de satisfacción, ahora una tensión palpable se extendía por sus vidas diarias, manifestándose de manera más prominente en el comportamiento de David. Con cada año que pasaba, su inquietud crecía, alimentada por un ardiente deseo de una vida libre de las limitaciones financieras que habían definido toda su existencia. David, ahora plenamente instalado en la agonía de su juventud, albergaba ambiciones que se extendían mucho más allá de los humildes confines de su hogar. Envidiaba a sus compañeros, cuyas vidas parecían desarrollarse con facilidad y lujo, en marcado contraste con la escatimación y el ahorro que caracterizaban la suya. Estos sentimientos de envidia e insatisfacción lentamente se convirtieron en un resentimiento profundamente arraigado, no solo hacia sus circunstancias, sino también hacia Lilia. A sus ojos, ella era un símbolo de la vida de la que estaba desesperado por escapar, un recordatorio constante de todo lo que no tenía y todo lo que anhelaba. Este resentimiento no fue alimentado por una falta de amor hacia su madre, sino más bien por una creencia equivocada de que tenía derecho a más de lo que la vida le había ofrecido hasta ese momento. Los sueños de David eran grandiosos, llenos de imágenes de riqueza y opulencia, un mundo de distancia de la realidad de su situación. Anhelaba validación, no de los logros nacidos del trabajo duro y la perseverancia, sino de los símbolos materiales del éxito. En su opinión, la riqueza equivalía a valor y su estado actual reflejaba una vida carente de valor.
Lilia observó con gran pesar cómo el descontento de su hijo se transformaba en una codicia insaciable. Reconoció el peligroso camino por el que se dirigía David, pero se sintió incapaz de cambiar su rumbo. Sus intentos de inculcarle las virtudes de la gratitud y la humildad se encontraron con una fría indiferencia, una barrera que le resultaba cada vez más difícil de traspasar. La casa que alguna vez había sido un remanso de amor y seguridad, ahora parecía una jaula para David. Cada crujido de las tablas del piso, cada gotera en el techo, un recordatorio de sus percibidos fracasos. Pasó sus días en una neblina de anhelo, soñando con una vida que estaba fuera de su alcance, una vida en la que ya no estuviera encadenado por las cadenas de la pobreza. La ambición de David de elevarse por encima de su posición no era mala en sí misma, pero los medios por los cuales trató de lograr esta meta se vieron empañados por su codicia. No pudo ver la belleza de los sacrificios que Lilia había hecho, la fuerza que necesitaba para afrontar cada día con esperanza a pesar de las dificultades. En cambio, solo vio obstáculos a su propia felicidad, ciego al hecho de que la verdadera satisfacción no se puede comprar ni intercambiar. A medida que se ampliaba la división entre madre e hijo, el antiguo hogar fue testigo de la transformación de una relación que alguna vez fue amorosa en una empañada por batallas silenciosas y agravios tácitos. Fue dentro de esta atmósfera de descontento y anhelo que el destino de David daría un giro fundamental, colocándolo en un camino que pondría a prueba la estructura misma de su carácter y los lazos del amor familiar. En un día cualquiera, cargado con el peso habitual de deseos insatisfechos y resentimiento latente, David encontró una propuesta que parecía brillar con la promesa de escapar de su realidad asfixiante. Un encuentro casual con un extraño, un hombre cuyo aura de confianza y éxito era casi palpable, se convirtió en el catalizador de una decisión que alteraría el curso de la vida de David en formas que apenas podía imaginar. El hombre habló de una casa lujosa, un lugar donde la opulencia y el confort no eran solo aspiraciones, sino realidades. La misma descripción de la casa encendió una llama de anhelo dentro de David, encendiendo su imaginación con visiones de grandeza que sobrepasaban con creces los humildes confines de su existencia actual. Aquí estaba la encarnación de todo lo que siempre había deseado, presentado en bandeja de plata. El truco, sin embargo, fue tan poco convencional como inesperado. El intercambio de su anciana madre, Lilia, por la vivienda de sus sueños. La propuesta fue impactante, pero a David, atrapado en la agonía de su codicia y desilusión, le pareció una solución milagrosa a todos sus problemas. El hombre explicó que al acoger a personas mayores como Lilia, la residencia de ancianos que representaba podría mejorar su reputación y ofrecer una mejor atención, justificando así el intercambio. Era una transacción comercial, simple y llanamente, o eso fue presentado. David, cegado por el encanto de la lujosa casa, permitió que su brújula moral se tambaleara. En su mente, las justificaciones para su decisión eran múltiples. Estaba convencido de que Lilia recibiría cuidados y compañía en una residencia de ancianos bien considerada, que esta era una oportunidad para mejorar sus vidas, aunque fuera por separado, y lo más importante, que esta era suya. Oportunidad de liberarse de las cadenas de la pobreza que lo habían atado durante tanto tiempo. El contrato se firmó en medio de una neblina de entusiasmo y un aluvión de racionalizaciones, y David apenas echó un vistazo a los términos presentados ante él. Se ignoró la letra pequeña, un laberinto de jerga legal, y se centró únicamente en el premio al final de esta transacción. Mientras Lilia era llevada al asilo de ancianos, David entró en su nueva morada, una casa que parecía resonar con la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras exploraba las lujosas habitaciones y disfrutaba del confort que había anhelado, una sombra de culpa comenzó a invadir los rincones de su mente. La casa, a pesar de toda su belleza, parecía inquietantemente silenciosa. Las risas y la calidez que habían llenado su antiguo hogar estaban notoriamente ausentes. David había cambiado el amor incondicional de su madre por ganancias materiales, una decisión que le resultaba incómoda, aunque se apresuró a dejar de lado esos sentimientos, ahogados por la opulencia que ahora lo rodeaba.
La transacción estaba completa, la escritura hecha. David había entrado en un mundo con el que siempre había soñado, pero ¿a qué precio? La casa se alzaba como un monumento a su ambición, un recordatorio tangible del precio de sus deseos. En su búsqueda de riqueza y estatus, David había sacrificado a la única persona que siempre lo había apoyado, que había renunciado a todo por él. Sin embargo, la comprensión de esta verdad solo lo perseguiría más tarde, cuando las consecuencias de sus acciones comenzaron a revelarse en los capítulos siguientes. La nueva residencia de David era un claro alejamiento de la humilde morada que había conocido toda su vida. La lujosa casa, con su distribución amplia, muebles elegantes y comodidades de última generación, era como un palacio sacado de sus sueños más locos. Cada habitación que exploró se desarrolló como un capítulo de un libro de cuentos del que nunca pensó que sería parte. Los techos altos, la gran escalera, los amplios ventanales que ofrecían vistas a jardines bien cuidados, todo ello simbolizaba la vida de opulencia y tranquilidad que había anhelado. En los primeros días posteriores a su mudanza, David estaba eufórico. Se deleitaba con la novedad de su entorno, la prueba tangible de su salida de la pobreza. Organizó fiestas lujosas, invitó a personas que alguna vez estuvieron fuera de su alcance social, disfrutando de la envidia y admiración de sus invitados. La casa se convirtió en un lugar de celebración, un lugar donde David podía mostrar su nuevo estatus. El vino fluyó libremente, la risa llenó el aire, y David sintió que finalmente estaba viviendo la vida que merecía. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la emoción inicial comenzó a desvanecerse. Las fiestas se hicieron menos frecuentes, la multitud se dispersó y el silencio de la casa se hizo más pronunciado. En los momentos de tranquilidad, David se encontraba deambulando por las habitaciones. Cada paso resonaba en la inmensidad de su hogar. El lujo que alguna vez lo había emocionado ahora parecía burlarse de su soledad. La casa, a pesar de toda su belleza, parecía vacía, una jaula dorada que resaltaba la ausencia de una conexión humana genuina. David había creído que la riqueza y el lujo le traerían felicidad, pero la alegría que experimentó fue pasajera. Las chicas hermosas, los amigos de buen tiempo, las fiestas interminables. Todos proporcionaron distracciones momentáneas de la creciente comprensión de que había sacrificado algo irreemplazable por este estilo de vida. Su madre, Lilia, había sido el corazón de su antiguo hogar, su amor la base sobre la que se construyó su vida. Ahora, rodeado de opulencia, David sentía el peso de su ausencia, un vacío que ninguna riqueza material podía llenar. La lujosa casa, que alguna vez fue un símbolo de sus sueños realizados, comenzó a servir como un recordatorio constante del costo que tuvo. David se dio cuenta de que la felicidad, la que es profunda y satisfactoria, no se puede comprar ni adquirir por medios superficiales. Las partes habían enmascarado el vacío temporalmente, pero cuando los ecos de las risas se desvanecieron, David tuvo que enfrentar la realidad de sus elecciones. Sus días se convirtieron en una mezcla de deambular sin rumbo y soledad reflexiva. La grandeza de su entorno contrastaba marcadamente con la agitación interna que enfrentaba. David había logrado lo que pensaba que quería, pero ¿a qué costo? La pregunta permaneció en el aire, una melodía inquietante que sonaba una y otra vez, recordándole la transacción que lo había traído hasta allí. La lujosa casa era un monumento a su ambición, pero también un mausoleo para la relación que había abandonado, una elección que definiría la trayectoria de su vida en formas que apenas comenzaba a comprender. Los primeros días de David en la lujosa casa estuvieron marcados por una embriagadora mezcla de euforia e incredulidad. Cada mañana se despertaba con el sol filtrándose a través de opulentas cortinas, proyectando tonos dorados en las amplias e impecablemente amuebladas habitaciones. El marcado contraste con su vida anterior era abrumador. Aquí, cada deseo podía cumplirse con un simple pensamiento, cada comodidad estaba a su alcance. La casa era una fortaleza de soledad que lo protegía de las duras realidades de su pasado, ofreciéndole en cambio un reino donde sus fantasías más profundas de riqueza y lujo se convirtieron en su nueva normalidad.
Se permitía extravagancias que alguna vez fueron inimaginables, organizando lujosas fiestas que se prolongaban hasta las primeras horas de la mañana, rodeado de personas cuya admiración y envidia alimentaban su floreciente ego. Estos nuevos conocidos, atraídos por el atractivo de su riqueza, nunca cuestionaron el origen de su fortuna, y su presencia proporcionó un sentido superficial de pertenencia al que David se aferró. La casa, con sus infinitas habitaciones, se convirtió en un patio de recreo para sus deseos. Los vinos caros fluían libremente, los platos gourmet estaban a una simple llamada de distancia, y el silencio de la soledad era ahogado por la juerga constante. Sin embargo, a medida que la novedad de su nueva vida comenzó a desvanecerse, una creciente sensación de vacío se arraigó en los rincones de la mente de David. La casa, a pesar de toda su belleza y grandeza, carecía de la calidez y el amor que habían impregnado incluso los rincones más humildes de su antiguo hogar. Las risas de sus invitados no pudieron llenar el vacío dejado por la ausencia de Lilia. Los lujosos adornos, que alguna vez fueron símbolos de su éxito, ahora parecían burlarse de él con su fría opulencia. Los días de David se convirtieron en un ciclo de excesos y evasiones. Cada indulgencia era un débil intento de silenciar la creciente culpa y soledad dentro de él. Comenzó a darse cuenta de que la riqueza material no podía comprar la felicidad ni reemplazar el amor incondicional de una familia, arrojando una sombra sobre su vida aparentemente perfecta. La casa, testimonio de su codicia, era un recordatorio constante del precio que había pagado por esta victoria hueca. En momentos de tranquilidad, cuando las fiestas terminaban y los invitados se marchaban, David se encontraba vagando por los vastos y vacíos pasillos, atormentado por los ecos de sus elecciones. Los retratos en las paredes, los lujosos muebles, los cuidados jardines, todo contrastaba marcadamente con la simple pero genuina felicidad que alguna vez había conocido. Había cambiado la parte más valiosa de su vida por esta mansión, y darse cuenta le provocó un profundo sentimiento de arrepentimiento. La lujosa casa, que alguna vez fue un sueño cumplido, se había convertido en una jaula dorada, atrapando a David en un mundo de superficialidad y aislamiento. Su intento de escapar de la pobreza de su educación lo había llevado a un lugar donde abundaba la riqueza, pero la satisfacción seguía fuera de su alcance. La comprensión de que el verdadero valor no reside en las posesiones materiales, sino en los vínculos que compartimos con los demás, fue una lección que David apenas comenzaba a comprender, a medida que las consecuencias de sus acciones seguían desarrollándose. A raíz de su euforia inicial, la vida de David en la lujosa casa comenzó a perder su brillo. El brillo de la opulencia se desvaneció en un segundo plano a medida que se instalaba una realidad más profunda e insidiosa. El momento crucial llegó inesperadamente, una marcada interrupción en su vida. De indulgencia, una visita del hombre de la chaqueta negra, el mismo individuo que había facilitado este intercambio de fortunas. Fue entonces cuando David se enfrentó a la dura verdad del contrato que había firmado tan apresuradamente, un documento cuyo contenido se había olvidado de examinar en su prisa impulsada por la codicia. Las palabras del hombre, pronunciadas con un frío profesionalismo que contradecía la bomba que estaba a punto de soltar, cortaron el barniz de la nueva vida de David como un cuchillo. El contrato, explicó, no era un intercambio sencillo como David había creído. En cambio, estaba plagado de cláusulas y estipulaciones que pintaban un panorama muy diferente, uno en el que la lujosa casa nunca fue realmente suya, sino simplemente para ocuparla bajo un conjunto de condiciones y durante un período predeterminado. A medida que se reveló la realidad de su situación, el corazón de David se hundió. El contrato estipulaba que al expirar un cierto plazo, la propiedad volvería a su dueño original, dejándolo no solo sin hogar, sino también endeudado por el valor de mercado de la casa y el costo de su uso. Las cifras eran astronómicas, mucho más allá de cualquier cosa que David pudiera esperar pagar durante su vida. La comprensión de que había sido atrapado en una trampa meticulosamente tendida, diseñada para explotar su codicia y desesperación, fue un trago amargo. El hombre de la chaqueta negra, cuyo comportamiento no había cambiado por la conmoción y la desesperación de David,
describió las consecuencias de no cumplir con las demandas del contrato. La ruina financiera era una certeza, pero las repercusiones legales, que podrían conducir al encarcelamiento, surgían como una posibilidad aterradora. Los sueños de David, que alguna vez fueron tan vívidos y tentadores a su alcance, se desmoronaron ante esta sombría realidad. En la soledad que siguió a la partida del hombre, David tuvo que lidiar con la magnitud de su locura. La casa, que alguna vez fue un símbolo de su ascenso a una vida de lujo y tranquilidad, ahora parecía un mausoleo de su propia codicia. Las paredes en las que alguna vez resonaron risas y música ahora parecían burlarse de él con su opulencia, y cada elemento ornamentado era un recordatorio del costo de su ambición. El peso de la culpa y el arrepentimiento era abrumador. Por primera vez, David se vio obligado a afrontar toda la magnitud de sus acciones. No solo la pérdida material, sino también la bancarrota moral de cambiar a su madre, Lilia, por lo que él había creído que era la oportunidad de una vida mejor. Darse cuenta de que había sacrificado el amor incondicional y la lealtad de la única persona que siempre lo había apoyado por un fugaz sabor de la riqueza fue un golpe devastador. Los pensamientos de David se dirigieron a Lilia, al asilo de ancianos donde tan cruelmente la había enviado, y a la vida de comodidad y seguridad que había imaginado para sí mismo a expensas de ella. La ironía fue cruel. En su búsqueda de la felicidad había alienado la única fuente de verdadera alegría en su vida. Ahora, atrapado en una red de deudas y engaños, David enfrentaba un futuro más sombrío que cualquier dificultad que hubiera soportado en su pasado. La lujosa casa, que alguna vez fue la encarnación de sus sueños, se había convertido en una prisión, un recordatorio diario del precio de la codicia y la ilusión del éxito material. Mientras David lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, Lilia se encontró en un entorno muy diferente. La residencia de ancianos a la que había sido enviada como parte del intercambio estaba a un mundo de distancia de la casa en ruinas que había sido su reino durante tantos años. Lejos de la prisión que David podría haber temido, esta nueva morada le ofreció a Lilia una apariencia de comodidad y comunidad que no sabía que extrañaba. El asilo de ancianos, administrado con una sorprendente calidez y eficiencia, estaba poblado por personas muy parecidas a ella, aquellas cuyas vidas habían dado giros inesperados, dejándolos al cuidado de extraños. Sin embargo, en esta experiencia colectiva de desplazamiento, Lilia encontró algo que no había previsto: camaradería. Las historias compartidas durante las comidas, el compañerismo tranquilo en las salas comunes y el simple hecho de estar entre otros en circunstancias similares trajeron un sentido de pertenencia que Lilia no había sentido en años. En este escenario inesperado, Lilia descubrió nuevos aspectos de sí misma. Liberada de las cargas diarias de supervivencia que la habían consumido durante tanto tiempo, comenzó a dedicarse a actividades para las que antes no había tenido tiempo ni energía. Las clases de arte, los grupos de lectura e incluso las sesiones de ejercicio suave se convirtieron en fuentes de alegría y satisfacción. El personal, reconociendo la chispa de vida en Lilia que había sido apagada por años de dificultades, la cuidó con amabilidad y respeto. Además, Lilia encontró un nuevo propósito en la forma de tutoría informal. Su resiliencia, perfeccionada a través de años de lucha, se convirtió en un faro para otras personas en el hogar. Ella escuchó, aconsejó y consoló, su sabiduría extraída de una vida de experiencias genuinas. Al entregarse de esta manera, Lilia experimentó un profundo sentido de utilidad y satisfacción que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Sin embargo, a pesar de estas nuevas alegrías, el corazón de Lilia dolía por David. Pensaba en él a diario, preguntándose sobre su vida en la lujosa casa que él había elegido en lugar de ella. En sus momentos más generosos, esperaba que eso le hubiera traído la felicidad que tan desesperadamente había buscado. Pero en el silencio de la noche, la duda la invadió. Conocía a su hijo, conocía la inquietud y el descontento que lo habían llevado a tomar una decisión tan drástica, y temía por él. La vida de Lilia en el asilo de ancianos fue un testimonio de la capacidad humana de adaptación y crecimiento, incluso en las últimas etapas de la vida.
También fue un reflejo de la naturaleza compleja del sacrificio y el amor. Si bien la cambiaron por una casa, lo que encontró fue una comunidad que le ofrecía un tipo diferente de valor, un sentido de pertenencia y propósito que el dinero no podía comprar. Mientras Lilia se adaptaba a su nueva vida con una satisfacción inesperada, el mundo de David comenzó a desmoronarse a su alrededor. La lujosa casa, que alguna vez fue un símbolo de su ascenso a la vida que había soñado, ahora parecía un monumento a su mayor error. La comprensión de que había cambiado la presencia de su madre por una ilusión pasajera de riqueza le pesaba mucho, una carga que crecía cada día que pasaba. La visita del hombre de la chaqueta negra había destrozado la fachada de la nueva vida de David, exponiendo la sombría realidad de su situación. Con los términos del contrato cerniéndose sobre él como una nube oscura, David se encontró atrapado en una pesadilla que él mismo había creado. La deuda que tenía era astronómica y estaba mucho más allá de sus medios para pagarla. Las amenazas legales comenzaron a acumularse, cada una de ellas un duro recordatorio de las consecuencias de sus acciones. El miedo a perderlo todo, a enfrentar potencialmente el encarcelamiento, era una presencia constante, asfixiante en su intensidad. El círculo social de David, que alguna vez fue una fuente de consuelo superficial, se evaporó tan rápido como se había formado. Los amigos que habían acudido a su lado en tiempos de abundancia desaparecieron, dejándolo solo para enfrentar su situación. Las fiestas y reuniones que habían llenado la casa de risas y ruido dieron paso al silencio, un silencio opresivo, lleno de ecos de su arrepentimiento y autodesprecio. En su aislamiento, David se vio obligado a enfrentar la realidad de su carácter, la codicia y el derecho que lo habían llevado a tomar una decisión tan devastadora. Darse cuenta de que había valorado las posesiones materiales por encima del amor incondicional y el sacrificio de su madre fue un trago amargo. La culpa era abrumadora, una compañera constante que alimentaba su vertiginoso descenso hacia la desesperación. Los lujosos adornos de su casa, que alguna vez fueron motivo de orgullo, ahora servían como recordatorios constantes de su locura. El arte en las paredes, los muebles caros, los jardines meticulosamente diseñados, todo se burlaba de él con su permanencia, un marcado contraste con la naturaleza transitoria de su derecho a ellos. La casa se había convertido en una prisión, una jaula dorada que subrayaba el vacío de sus logros. En sus momentos más oscuros, David reflexionó sobre la posibilidad de escapar, de empezar de nuevo. Pero la realidad de sus enredos legales y financieros hizo que esos sueños parecieran inútiles. El peso de su deuda era un grillete del que no podía liberarse, una consecuencia de sus acciones que no podía evadir ni deshacer. La caída de David no fue solo una historia de ruina financiera, sino una profunda pérdida de sí mismo. La persona en la que se había convertido, impulsado por la ambición y la codicia, era ahora una extraña para él, muy lejos del hijo que Lilia había esperado que fuera. En su búsqueda de riqueza y estatus, había perdido de vista los valores que realmente importaban, el amor y el sacrificio que se le habían ofrecido sin condiciones. Mientras navegaba por las ruinas de su vida, David se dio cuenta de que la mayor pérdida no era la casa o la riqueza que había poseído tan brevemente, sino la relación con su madre que tan descuidadamente había abandonado. El viaje de regreso desde el abismo, desde las profundidades de la desesperación y la culpa, sería largo y arduo. Sin embargo, en medio de su caída, las semillas de la redención comenzaron a echar raíces, impulsadas por la naciente comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Después de su caída, David se encontró atrapado en una red de desesperación y aislamiento. La lujosa casa, que alguna vez fue un símbolo de su escape de la pobreza, se había convertido en una jaula dorada, un recordatorio constante de su traición y codicia. Cuando la conmoción inicial de su situación disminuyó, David tuvo que enfrentar la desgarradora profundidad de sus acciones y la monumental tarea de buscar la redención. Fue en este crisol de arrepentimiento que David experimentó un profundo despertar. La comprensión de que la riqueza material nunca podría compensar la pérdida de la confianza y el afecto de su madre era una amarga verdad que ya no podía ignorar.
La opulencia que lo rodeaba parecía vacía, un eco burlón de la felicidad que había sacrificado en la búsqueda de un sueño equivocado. Esta epifanía marcó el comienzo del viaje de David hacia la redención, un camino plagado de desafíos pero iluminado por la esperanza de la reconciliación. Los primeros pasos fueron los más difíciles. David tuvo que reconocer el alcance total de su maldad, no solo ante sí mismo, sino ante aquellos a quienes había perjudicado. Esto significó enfrentar la dolorosa realidad de la ausencia de su madre, comprender la profundidad del dolor que había causado y aceptar que sus acciones tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de sus propios deseos inmediatos. Cuando David se embarcó en este viaje, se encontró despojándose de las capas de privilegios y egoísmo que lo habían desviado. Comenzó a redescubrir los valores que su madre había tratado de inculcarle, la importancia del trabajo duro, la humildad y el valor irreemplazable de los lazos familiares. Esta transformación no fue instantánea, sino un proceso gradual de autorreflexión y crecimiento. El camino de David hacia la redención lo llevó a buscar formas de enmendar sus acciones. Comenzó abordando las consecuencias inmediatas de su decisión, enfrentándose a los enredos financieros y legales en los que lo había atrapado su contrato. Este paso práctico, aunque desalentador, fue una parte necesaria para asumir la responsabilidad de sus acciones y comenzar a reconstruir su vida sobre una base sólida. Fundamento de la integridad. Sin embargo, David sabía que la verdadera redención requería algo más que simplemente arreglar su situación financiera. Exigió un esfuerzo sincero para reconstruir la confianza y el amor que tan descuidadamente había destrozado. Dirigió su atención hacia afuera, participando en actos de bondad y servicio, tanto como un medio para expiar su pasado como para reconectarse con la comunidad que una vez había tratado de dejar atrás. A lo largo de este proceso, David fue impulsado por la esperanza de algún día ganarse el perdón de su madre. Comprendió que el perdón no era un derecho sino un don, que tendría que trabajar incansablemente para merecerlo. La perspectiva de reunirse con Lilia, no como el hijo egoísta que la había abandonado, sino como un hombre digno de su amor y respeto, fue el faro que lo guió a través de sus momentos más oscuros. El despertar de David y su posterior búsqueda de redención fueron un testimonio del poder transformador del remordimiento y de la capacidad humana de cambio. Fue un viaje marcado por la humildad, el trabajo duro y el deseo inquebrantable de hacer las cosas bien. A medida que David avanzaba, cada paso que daba con un espíritu de arrepentimiento y reconciliación lo acercaba a la posibilidad de un nuevo comienzo, no solo con su madre, sino consigo mismo. El camino hacia el perdón que emprendió David no estuvo marcado por grandes gestos o resoluciones rápidas, sino por el trabajo silencioso y minucioso de reconstruir la confianza y demostrar un remordimiento genuino. Después de su despertar y del arduo viaje por las profundidades de su propia desesperación, David entendió que buscar el perdón de su madre, Lilia, no era cuestión de simplemente pedírselo. Se trataba de demostrar que era digno de ello a través de acciones y cambios sostenidos. El enfoque de David para buscar el perdón de Lilia estuvo subrayado por una nueva humildad, un marcado contraste con la arrogancia y el derecho que una vez habían definido su carácter. Reconoció que el daño que había infligido con su traición no era algo que pudiera deshacerse con meras palabras o disculpas. El camino hacia la reconciliación requirió una demostración consistente de su transformación y un compromiso de hacer las paces, sin importar cuánto tiempo tomara. En su búsqueda de perdón, David tomó medidas prácticas para reparar el tejido de su relación fracturada. Comenzó por abordar las consecuencias inmediatas de sus acciones, trabajando incansablemente para resolver los enredos financieros que habían resultado del desafortunado intercambio de su madre por ganancias materiales. A pesar de la abrumadora naturaleza de sus deudas y los desafíos legales que enfrentó, David perseveró, impulsado por el deseo de corregir sus errores y reconstruir su vida sobre una base de integridad y responsabilidad. Al mismo tiempo, David buscó reconectarse con Lilia de una manera significativa, entendiendo que el abismo emocional entre ellos solo podía salvarse a través de esfuerzo y tiempo genuinos. Hizo visitas periódicas al asilo de ancianos,
cada una de las cuales fue una oportunidad para demostrar su cambio y expresar su remordimiento. Estas visitas estuvieron marcadas por un silencioso respeto por los sentimientos de Lilia, un reconocimiento del dolor que él había causado y una paciente esperanza de tener la oportunidad de restablecer su vínculo. La transformación de David fue evidente en todos los aspectos de su vida. Atrás quedó la búsqueda imprudente de riqueza y estatus, reemplazada por un enfoque en el crecimiento personal, la empatía y el valor de las conexiones humanas. Se dedicó al trabajo voluntario, contribuyó a la comunidad de una manera que nunca antes había considerado y encontró satisfacción en el servicio a los demás, un cambio radical de su existencia anterior egocéntrica. Lilia, al presenciar el profundo cambio en su hijo, comenzó a ver al niño que ella había criado, no al hombre que la había traicionado por el atractivo de la riqueza material. El dolor del pasado, aunque no olvidado, poco a poco dio paso a un optimismo cauteloso sobre el futuro. Lilia sabía que el perdón no era un momento sino un proceso, un deshielo gradual del corazón que había estado congelado por el dolor y la decepción. El camino hacia el perdón fue largo y plagado de ecos de errores pasados, pero también fue un viaje de curación y redescubrimiento tanto para David como para Lilia. Para David se trataba de demostrar que realmente había aprendido de sus fracasos, que había abrazado los valores de humildad, gratitud y amor que Lilia había tratado de inculcarle desde pequeño. Para Lilia, se trataba de abrir su corazón a la posibilidad del perdón, permitirse confiar en la transformación de su hijo y tener esperanza en un futuro en el que los lazos de su relación, una vez tan duramente puestos a prueba, pudieran ser más fuertes y resistentes que nunca. A raíz del perdón, David y Lilia se embarcaron en un nuevo capítulo, caracterizado no por las sombras de errores del pasado, sino por el esfuerzo compartido de forjar un futuro basado en el entendimiento mutuo y la conexión renovada. Esta fase de su viaje consistía tanto en reconstruir sus vidas como en reforzar los frágiles vínculos que habían sido puestos a prueba por el tumulto de las decisiones de David. El proceso de reconstrucción fue multifacético y afectó tanto a los aspectos prácticos de sus vidas como a los emocionales. Para David, esto significó no solo seguir abordando las repercusiones financieras de sus acciones, sino también encontrar formas de apoyar a Lilia y garantizar su bienestar. Él se encargó de participar activamente en su vida, tomando decisiones juntos sobre su vivienda y su cuidado, siempre consciente de sus necesidades y preferencias. Fue un cambio radical con respecto a la decisión unilateral que había tomado y que los había llevado por este camino tan difícil. Los esfuerzos de David fueron más allá de la mera restitución o el cuidado. Buscó crear nuevos recuerdos con Lilia, momentos que pudieran servir como base para una relación fortalecida. Compartieron placeres sencillos, como paseos por el parque, visitas a museos locales y tardes tranquilas en compañía del otro. Cada actividad, aunque aparentemente mundana, estaba imbuida de significado y representaba el compromiso de David de estar presente en la vida de su madre como nunca antes lo había estado. Para Lilia, este período fue un tiempo de adaptación y esperanza cautelosa. Fue testigo de los profundos cambios en su hijo y se atrevió a creer que realmente podrían pasar página. El dolor del pasado, aunque no se borró, fue mitigado por la evidencia de la transformación de David y sus esfuerzos genuinos por enmendar las cosas. Lilia se encontró interactuando con el mundo con un renovado sentido de propósito, animada por el apoyo de su hijo y la perspectiva de un futuro que, aunque incierto, prometía alegría y plenitud. Juntos, superaron los desafíos de su nueva realidad y encontraron fortaleza en su resiliencia compartida. El creciente sentido de responsabilidad de David y su dedicación a la felicidad de su madre lo llevaron a explorar nuevos caminos para sus vidas. Profundizó en las oportunidades para una vida sostenible, consciente de las lecciones que había aprendido sobre el valor de la simplicidad y los peligros del materialismo desenfrenado. Lilia, por su parte, abrazó estos cambios, aportando su sabiduría y experiencia a sus esfuerzos colectivos. Este período de reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de duda, momentos en que las cicatrices del pasado parecían amenazar la delicada paz que habían forjado. Sin embargo,
Cada obstáculo solo sirvió para fortalecer su determinación, para demostrarse a sí mismos y a los demás que los cimientos que estaban sentando estaban construidos sobre tierra sólida. El viaje de reconstrucción juntos fue un testimonio del poder de las segundas oportunidades y de la resiliencia del espíritu humano. Para David fue una oportunidad de redimirse, de ser el hijo que su madre merecía. Para Lilia fue una oportunidad de presenciar los frutos de su amor y sacrificio de toda la vida, de ver a su hijo emerger del crisol de sus errores como un hombre íntegro y compasivo. Después del perdón y la reconciliación, David y Lilia se embarcaron en un viaje para reconstruir sus vidas juntos, un proceso tanto literal como metafórico. Este capítulo de su historia estuvo marcado por el esfuerzo lento y deliberado por construir una nueva realidad a partir de los escombros de su pasado, una tarea que requirió paciencia, perseverancia y una visión compartida para el futuro. Para David, el acto de reconstrucción iba más allá de la restitución financiera y las enmiendas legales a las que se había comprometido. Se trataba de sentar las bases para una nueva vida que honrara las lecciones que había aprendido durante su caída en desgracia y su camino hacia la redención. Se dedicó a un trabajo que no solo era económicamente gratificante, sino también significativo, buscando oportunidades que le permitieran contribuir positivamente a la comunidad y marcar una diferencia en las vidas de los demás. Este nuevo camino profesional reflejaba sus nuevas prioridades y valores, un marcado alejamiento de la búsqueda ciega de riqueza y estatus que una vez lo había descarriado. Al mismo tiempo, David asumió la responsabilidad de crear un hogar para él y Lilia, un hogar lleno de amor y respeto mutuo en lugar de lujo material. Esta casa era modesta en comparación con la opulenta mansión que alguna vez ocupó, pero era rica en las cualidades que realmente importaban: calidez, comodidad y la presencia de sus seres queridos. Era un lugar donde Lilia podía prosperar, rodeada del cuidado y el afecto que merecía, y donde David podía encontrar paz y satisfacción en las alegrías sencillas de la vida familiar. Lilia, por su parte, recibió este nuevo capítulo con los brazos abiertos. Liberada del asilo de ancianos, encontró la alegría de ser una participante activa en la creación de su nuevo hogar. Su resiliencia y fortaleza, perfeccionadas por años de dificultades, fueron activos invaluables mientras afrontaban los desafíos de esta fase de reconstrucción. Ella infundió en su hogar el mismo amor y calidez que siempre había brindado, y su espíritu no se vio afectado por las pruebas del pasado. El proceso de reconstrucción juntos también implicó sanar las heridas emocionales que habían sido infligidas por la traición de David. La comunicación abierta, el perdón y el paso del tiempo les permitieron reparar el tejido de su relación, tejiendo un vínculo más fuerte y resistente ante la adversidad. Compartieron historias, risas y a veces lágrimas. Cada momento era un paso en el camino hacia la curación. Mientras trabajaban juntos para construir su nueva vida, David y Lilia también redescubrieron la alegría de las experiencias compartidas. Placeres simples, como cocinar juntos, cuidar el jardín o disfrutar de veladas tranquilas en compañía del otro, se convirtieron en preciados rituales que reforzaron su vínculo. Estos momentos fueron un testimonio de la belleza de su relación, un recordatorio de que la verdadera felicidad no se encuentra en los adornos externos del éxito, sino en el amor y el compañerismo de la familia. Este período de reconstrucción no se trataba solo de construir una casa física o asegurar la estabilidad financiera. Se trataba de reafirmar los valores que Lilia siempre había tratado de inculcar en David: la importancia de la familia, la virtud del trabajo duro y la riqueza de una vida vivida con integridad y propósito. Juntos, sentaron las bases para un futuro brillante y prometedor, un futuro construido sobre cimientos sólidos de amor, perdón y fe renovada el uno en el otro. El camino de reconstrucción juntos fue una poderosa afirmación de su resiliencia y del poder transformador de las segundas oportunidades. Demostró que incluso las heridas más profundas podían sanarse con amor y dedicación, y que de las cenizas de su pasado
David y Lilia podían resurgir, más fuertes y más unidos que nunca. A medida que los esfuerzos compartidos de David y Lilia comenzaron a dar frutos, una palpable sensación de renovación envolvió sus vidas. Este capítulo no trataba solo de la recuperación, se trataba de crecimiento, de aprovechar la segunda oportunidad que se les había brindado y transformarla en una nueva y vibrante realidad. Los esfuerzos profesionales de David, alguna vez impulsados por un deseo de beneficio personal, ahora reflejaban un compromiso más profundo de crear valor para los demás. Sus empresas fueron elegidas cuidadosamente, no solo por su potencial para reconstruir su estabilidad financiera, sino también por su alineación con sus nuevos principios. A través de arduo trabajo y dedicación, de manera lenta pero segura, estableció un negocio exitoso que era a la vez rentable y socialmente responsable. Esta empresa fue más que una fuente de ingresos, fue un testimonio de su crecimiento, una representación tangible de su viaje desde la ambición egocéntrica hasta el éxito impulsado por un propósito. Lilia, al presenciar la transformación de su hijo y el éxito de sus esfuerzos, sintió un profundo sentimiento de orgullo y alegría. Su fe en David, una vez puesta a prueba, ahora fue completamente restaurada, reforzada por sus acciones y la sinceridad de sus esfuerzos por enmendar la situación. Ella desempeñó un papel fundamental en su viaje, no solo como madre sino como mentora, ofreciendo sabiduría y orientación extraídas de sus propias experiencias. La influencia de Lilia fue evidente en los fundamentos éticos del negocio de David, en su compromiso de retribuir a la comunidad y en el liderazgo compasivo que demostró. El éxito de los negocios de David trajo un nuevo nivel de estabilidad y comodidad a sus vidas, pero la verdadera medida de su nuevo comienzo se encontró en la calidad de sus relaciones y la riqueza de sus experiencias diarias. El hogar que habían construido juntos era un remanso de amor y respeto mutuo, un lugar donde se reunían amigos y familiares, atraídos por la calidez y generosidad que definía su hogar. La vida personal de David floreció junto con sus logros profesionales. Conoció a alguien que compartía sus valores y aspiraciones, y juntos se embarcaron en su propio viaje, construyendo una asociación basada en el amor, el respeto y los objetivos compartidos. Su unión fue una celebración de todo lo que David había aprendido y en lo que se había convertido, un símbolo de esperanza y continuidad. El nacimiento de los hijos de David también introdujo un nuevo capítulo en la vida de Lilia. Aceptó su papel de abuela con el mismo amor y dedicación que había mostrado como madre, impartiendo sabiduría y nutriendo a la próxima generación con relatos de la historia y los valores de su familia. Los niños crecieron en un ambiente rico en amor, cimentados en las lecciones aprendidas de errores pasados y animados por la fuerza del vínculo familiar. Este nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos, pero David y Lilia los enfrentaron juntos, sacando fuerzas de su viaje compartido y del conocimiento de que habían superado obstáculos mucho mayores. Sus vidas fueron un testimonio del poder de la redención, el valor del trabajo duro y la fuerza duradera del amor familiar. El legado de sus experiencias fue un faro para otros, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, enmendar y construir una vida con significado y propósito. El viaje de David desde las profundidades de la desesperación hasta una vida de plenitud y servicio fue una fuente de inspiración, una narrativa que subrayó la importancia de la integridad, la resiliencia y los lazos inquebrantables de la familia. Al mirar hacia el futuro, David y Lilia lo hicieron con un sentimiento de gratitud y optimismo. Habían capeado la tormenta juntos, emergiendo no solo intactos sino más fuertes, y sus vidas enriquecidas por las lecciones que habían aprendido y el amor que compartían. Este nuevo comienzo no fue solo un capítulo en sus vidas, fue un testimonio de su viaje, una celebración de la renovación y un rayo de esperanza para las posibilidades que se avecinan. En el tapiz de su nueva vida, el concepto de familia adquirió un profundo significado para David y Lilia. Fue un faro que guió la transformación de David, un principio que ahora vivía y buscaba inculcar en sus propios hijos. El nacimiento de sus hijos marcó no solo la continuación de su línea familiar,
sino también el comienzo de un legado moldeado por las lecciones del pasado y los valores que Lilia había inculcado con tanto esfuerzo en David. La presencia de los niños en su hogar trajo una renovación de alegría y propósito para Lilia. Se encontró reviviendo los primeros días de la maternidad, aunque esta vez como abuela, con la sabiduría y la paciencia que le dieron los años. Su papel en su educación fue invaluable, no solo brindando atención, sino también transmitiendo las historias y lecciones que constituyeron su historia familiar. Los cuentos de Lilia no eran solo narraciones de su pasado, sino parábolas de las cuales sus nietos podían obtener fuerza y guía. David observó con el corazón lleno de gratitud cómo sus hijos crecían bajo la amorosa tutela de Lilia. El ciclo de la vida, alguna vez empañado por sus propios errores, ahora floreció de nuevo, ofreciendo una oportunidad de corregir los errores del pasado y forjar un camino más brillante hacia adelante. Su familia era un testimonio vivo del poder del perdón y la resistencia del amor, y encarnaba la esperanza que alguna vez pareció tan lejana. El concepto de futuro adquirió para David una nueva dimensión. Ya no se trataba de ambición personal o éxito material, sino de dejar un legado del que sus hijos pudieran estar orgullosos. Invirtió en su educación, no solo en el sentido académico, sino en enseñarles los valores de la compasión, el trabajo duro y la integridad. David estaba decidido a que sus hijos crecieran comprendiendo la importancia de la familia, el valor de la perseverancia y la virtud de la humildad. A medida que los niños maduraron, sus personalidades y aspiraciones comenzaron a tomar forma, cada una de las cuales reflejaba aspectos de David y Lilia. Eran una mezcla de su herencia, que encarnaban la fuerza y la resistencia de su abuela y el carácter reformado y la ambición de su padre. El éxito de David en los negocios le permitió mantener a su familia de una manera que nunca había experimentado cuando era niño, pero tuvo cuidado de conectar a sus hijos con la realidad de los desafíos de la vida y la importancia de la empatía y la retribución a los menos afortunados. Lilia, al presenciar la próspera familia que había ayudado a reconstruir, sintió una profunda sensación de paz y plenitud. Su vida, marcada por el sacrificio y la resiliencia, quedó ahora coronada por la alegría de ver a su familia unida y próspera. El vínculo entre ella y David era más fuerte que nunca, un testimonio de su viaje a través de las dificultades hacia la reconciliación y el crecimiento. El legado de su familia no estuvo solo en el éxito que logró David o en la comodidad en la que vivían ahora, sino en las cualidades intangibles que fomentaron: amor, resiliencia y un sentido de responsabilidad hacia los demás y hacia su comunidad. Estos eran los verdaderos indicadores de su riqueza, la herencia que Lilia y David buscaban transmitir a la siguiente generación. Al mirar hacia el futuro, lo hicieron con una sensación de optimismo y un compromiso de preservar los valores que los habían guiado en sus momentos más oscuros. La familia y el futuro que David y Lilia habían construido juntos eran un faro de esperanza, un recordatorio de que desde las profundidades de la desesperación es posible elevarse a nuevas alturas de amor y plenitud. Su historia fue un legado, no de riqueza material, sino del poder duradero de la familia, el perdón y la capacidad de transformación. A medida que cambiaban las estaciones y los años desplegaban su tapiz de experiencias, Lilia entró en el ocaso de su vida rodeada del amor y la calidez de su familia. Su viaje, marcado por la resiliencia y la gracia, había cerrado el círculo, desde las profundidades de la soledad y el sacrificio hasta las alturas de la felicidad familiar. Los últimos días de Lilia fueron un reflejo conmovedor de la vida que había vivido, imbuida de la riqueza del amor recuperado y de la paz de la reconciliación. En esta suave etapa de su vida, Lilia se convirtió en una matriarca en el sentido más auténtico, y su sabiduría y amor fueron una luz guía para su familia. Sus días estuvieron llenos de las risas de sus nietos, el compañerismo de su hijo y la tranquila satisfacción que surge al saber que la vida ha sido bien vivida. Cada momento era un tesoro, un recuerdo en ciernes, apreciado por todos los que tuvieron el privilegio de compartir su vida. David, ahora un pilar de fortaleza y un modelo de los valores que Lilia le había inculcado, estaba siempre presente a su lado.
El vínculo que compartían, forjado en los fuegos de la adversidad y la redención, era un testimonio del poder del perdón y de la naturaleza duradera del amor. Él la cuidó con una devoción que decía mucho de su gratitud y la profundidad de su transformación. La presencia de Lilia había sido una constante en su viaje de la oscuridad a la luz, y en sus últimos días se aseguró de que ella estuviera envuelta en el mismo amor incondicional que siempre le había brindado. El legado de la vida de Lilia fue evidente no solo en el éxito tangible y la felicidad de su familia, sino también en las virtudes intangibles que impregnaron sus vidas. Sus nietos, cada uno de los cuales llevaba una parte de su espíritu, crecieron bajo su gentil guía y aprendieron las lecciones de compasión, resiliencia e integridad que habían definido su existencia. Las historias de Lilia, imbuidas de sabiduría y amor, se convirtieron en una parte preciada de su herencia, un vínculo con el pasado que los guiaría hacia el futuro. A medida que la salud de Lilia empeoraba gradualmente, la familia se reunió a su alrededor, formando un círculo de amor y apoyo. Fue un momento de reflexión, de compartir recuerdos y de expresar gratitud por el viaje que habían compartido. Lilia, en su infinita sabiduría, le ofreció consuelo y aliento, y su espíritu no se vio afectado por la proximidad del fin de su vida. Habló de la belleza de la vida, la importancia del perdón y el poder perdurable del amor. Sus palabras fueron un regalo final para sus seres queridos. En sus últimos días, Lilia fue un faro de paz, su fe y su amor una presencia reconfortante para todos los que la rodeaban. El legado que dejó no fue de riqueza material, sino de una vida rica en amor y conexiones significativas. Su muerte, cuando llegó, fue pacífica, una transición suave rodeada de la familia que amaba, una familia que había sido el trabajo de su vida y su mayor logro. El impacto de la vida de Lilia, las lecciones que enseñó y el amor que compartió continuaron resonando en los corazones de su familia. Su memoria, una estrella guía, siguió siendo una fuente de fortaleza e inspiración, un recordatorio de los valores que los habían llevado a través de los tiempos más oscuros a un lugar de amor y luz. El legado de Lilia fue un testimonio del poder transformador del amor, la resiliencia del espíritu humano y los lazos duraderos de la familia. En sus últimos días vio los frutos del trabajo de su vida, una familia unida, fuerte en el amor mutuo y en los valores que ella les había tan profundamente arraigado. Mientras la familia se reunía para despedirse de Lilia, la matriarca cuya fuerza y amor habían sido su guía, el aire se llenó no solo de tristeza, sino también de gratitud y reflexión. El fallecimiento de Lilia marcó el final de una era, pero también la consolidación de un legado que perduraría a través de su hijo, sus nietos y las innumerables vidas que había tocado. Era un momento para que David y su familia recordaran el viaje que los había traído hasta este momento, un viaje lleno de dificultades, pero finalmente redimido por el amor y el perdón. David, que alguna vez fue un hijo descarriado, ahora era un testimonio del poder de la transformación. El amor inquebrantable de Lilia y las duras lecciones de su pasado lo habían transformado en un hombre íntegro y compasivo. El legado que Lilia dejó no fue de posesiones materiales, sino de los valores que había inculcado a su familia. Ella les había enseñado la importancia de la resiliencia ante la adversidad, la fuerza que se encuentra en el perdón y el valor incomparable del amor incondicional. Estas lecciones, obtenidas con esfuerzo y profundamente apreciadas, fueron su verdadero legado. En los días que siguieron al fallecimiento de Lilia, David se encontró reflexionando sobre la enormidad de la influencia de su madre. El vacío dejado por su ausencia era palpable, pero en cada rincón de sus vidas se sentía su presencia. En las historias que compartieron, los valores por los que vivieron y el amor que los unía, el legado de Lilia estaba vivo y vibrante. David se comprometió a honrar la memoria de su madre, no solo con el pensamiento, sino también con la acción. Derramó su energía en su familia y su trabajo, cada esfuerzo un tributo a las lecciones que Lilia le había enseñado. El impacto de la vida de Lilia se extendió más allá de los límites de su familia inmediata. La comunidad de la que había formado parte,
los amigos que había hecho e incluso los extraños a los que había tocado con su amabilidad sintieron los efectos de su fallecimiento. Su legado fue un recordatorio para todos los que la conocieron de la marca indeleble que una vida puede dejar en el mundo. A medida que los hijos de David crecieron, las historias de la resiliencia de su abuela, sus sacrificios y su amor ilimitado se volvieron fundamentales para su comprensión del mundo. Fueron criados a la luz de su legado, sus lecciones de vida fueron una hoja de ruta para sus propios viajes. David tuvo mucho cuidado en inculcarles los valores que Lilia había apreciado, asegurándose de que su sabiduría continuara guiando a las generaciones futuras. El legado de Lilia también fue un catalizador para David en sus esfuerzos filantrópicos. Inspirado por su compasión y generosidad, buscó marcar una diferencia en las vidas de los menos afortunados para extender el amor que Lilia le había mostrado al resto del mundo. Sus esfuerzos, basados en las lecciones que había aprendido de su madre, fueron un testimonio del poder transformador del amor y del impacto que una persona puede tener. El legado de amor y las lecciones aprendidas de Lilia se convirtieron en un faro para David y su familia, una fuente de fortaleza e inspiración mientras navegaban por las complejidades de la vida. Fue un legado que trascendió el tiempo, un hilo continuo que se entrelazó en el tejido de sus vidas, enriqueciéndolos y guiándolos. Al honrar la memoria de Lilia, David y su familia no solo preservaron la esencia de su espíritu, sino que también la amplificaron, difundiendo su luz por el mundo. La vida de Lilia y el legado que dejó fueron un poderoso testimonio de la naturaleza duradera del amor, la importancia del perdón y el impacto transformador de vivir una vida basada en valores. A medida que David y su familia avanzaban, lo hacían sabiendo que el mayor tributo que podían ofrecerle a Lilia era vivir de una manera que reflejara su amor, su fuerza y su fe inquebrantable en la bondad de las personas. De esta manera, el legado de Lilia seguiría floreciendo, una fuente perpetua de luz y amor en el mundo.